Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Durango Coronado. En el día de hoy vamos a hablar sobre todas las unidades que vimos en el curso de bioevolución. Primero que nada, comenzamos con la introducción a la neuroanatomía, pues esta se encarga del estudio y la descripción de la morfología del sistema nervioso central, y esta se abre en dos ramas muy funcionales, que es el sistema nervioso central, que se encarga de emitir impulsos nerviosos y analizar datos sensoriales. Esta tiene ramas que se encargan de eso, se llama el cerebro, tallo cerebral, médula espinal y las neuronas. También como otra parte tenemos sistema nervioso periférico, que es donde incluye todas las neuronas que se conectan en el sistema nervioso con las glándulas y los músculos y los receptores sensoriales. En esta encontramos fibras nerviosas, el sistema somático, que es sensorial, y sistema autónomo, que es orgánico. También abordamos 5 hipótesis muy importantes. La primera, que se encarga de la conducta y el comportamiento humano, tiene origen en áreas específicas del sistema nervioso central. También tenemos segunda hipótesis, todo comportamiento humano tiene origen sistemático en el sistema nervioso central. Y tenemos como tercera hipótesis, el origen de la conducta y el comportamiento tienen origen en las neuronas y su forma de comunicación neuronal. Cuarta hipótesis, tenemos el comportamiento humano se da por la relación del sistema nervioso como producto de la neuroplasticidad. Tenemos como quinta hipótesis, el neurodesarrollo y la neuromaduración nos da que toda la conducta humana tiene origen en el desarrollo y maduración del sistema nervioso central. En unidades hablamos de un tema muy importante, que es el neurodesarrollo. En esto tienen varias etapas muy importantes. Tenemos como la primera etapa, tenemos la gastrulación. En esta etapa se da el proceso de formación de las tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Esta es la señal en que se da la formación del sistema nervioso. La formación también de la capa neural durante la tercera semana de gestación. Tenemos como segunda etapa la neuralización, que esta se da finalizando las 3 semanas de gestación, y la placa neural sufre cambios progresivos, extremos, para poder llegar a formarse el tubo neural. Tenemos la tercera etapa, que es la formación de las vesículas primarias y las secundarias. Antes de finalizar el cierre del tubo neural, inicia un proceso en el cual experimentan cambios. Se da el proceso de la formación de las primeras vesículas, que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y romboencéfalo. Estas van separadas por convirtientes en la médula espinal. Tenemos como cuarta etapa, serán las vesículas secundarias, que se forman a partir de las vesículas primarias, que son prosencéfalos, que emergen del telencéfalo y diencéfalo. El mesencéfalo permanece estable, y el metaencéfalo y mielencéfalo da origen a estructuras como puente, cerebelo, o por último el bulbo raquídeo. Tenemos también la organización del tubo neural. En esta se da la capa de una célula de espesor compuesto por células madres neural. Todo este proceso se debe pasar por un embrión para poder llegar a formarse el sistema nervioso central, una de las funciones que cumplen cada una. Otro tema muy importante fue en neuromaduración. Tenemos que esta tiene 5 etapas muy importantes. La primera se llama neurogénesis. En esta se da el inicio de una nueva generación de neuronas durante 7 semanas de fecundación, en cuanto las 5 vesículas ya están formadas.
segunda etapa tenemos la proliferación, que es la multiplicación de esas neuronas para formar un billón. Se da en la tercera o cuarto mes de la fecundación. Tenemos como tercera etapa migración y diferenciación. Estas migran genéticamente cada neurona especializada para una parte específica del cerebro o del cuerpo. Pueden ser unipolar, bipolar y multipolar. En la cuarta etapa tenemos maduración y mielinización. Esta completa la maduración neuronal, que comienzan a generar nuevas conexiones nerviosas. Este proceso se da en las últimas semanas de prenatales, todas las primeras años de vida. Quinta etapa tenemos poda y muerte neuronal. En esta ocurre entre la edad de 5, 10, 12 años, en el cual el cerebro empieza a cortar o eliminar redes creadas que ya no se están utilizando o ya no son importantes en el momento. Y la muerte neural puede ocurrir por varias condiciones o factores. Puede ser genético, intoxicación o envenenamiento. Se puede dar este proceso de poda y muerte neuronal. Y de esta unidad tenemos comunicación neuronal. Primero que nada, comenzamos con un concepto breve de las neuronas, que son células funcionales del tejido nervioso. Estas se interconectan de forma química y eléctrica y forman redes para poder transmitir señales. Esta neurona tiene cuatro partes esenciales, que son el soma o cuerpo celular, el axón, el terminal del axón o botones terminales, y también por último las dendritas. Para eso tenemos otro, voy a hablarles sobre la sinapsis, en el cual es un proceso por el cual una neurona transmite el mensaje o impulso nervioso a otra neurona, dándose una comunicación de forma química o eléctrica. La sinapsis eléctrica se da a través de uniones, se llaman gaps. Esta es producida por neurotransmisores, por ende es más rápida. También tenemos la sinapsis química, que se da a través de células que están separadas entre sí por una hendidura, en el cual la comunicación neuronal se da por medio de neurotransmisores. Tenemos como neurotransmisores, les voy a hablar que es una sustancia química liberada por una neurona en relación con el potencial de acción. Tenemos como principal neurotransmisor la dopamina, que son motores voluntarios y de placer. Serotonina tenemos que es una hormona de la felicidad. Adrenalina tenemos que es mecanismo de supervivencia, y la GABA, que actúa como mensaje inhibidor. El potencial de acción es una descarga o impulso eléctrico que permite a las neuronas poder comunicarse entre ellas. Tiene 3 fases: fase de reposo, fase de despolarización y repolarización. Esto todo lo que interviene en la comunicación neuronal. Ya que hablamos sobre el troncoencéfalo y los pares craneales, podemos decir un concepto muy breve del troncoencéfalo, es que es una estructura vital del sistema nervioso central que conecta el cerebro con la médula espinal. Sirve también como puente de comunicación entre diferentes partes del cuerpo. El troncoencéfalo se divide en 3 partes muy importantes: el mesencéfalo, que conecta estructuras cerebrales claves como el puente del troncoencéfalo, y el diencéfalo. Está relacionado con el control motor, recibiendo conexiones desde la corteza y el cerebro. También enviando proyecciones hacia las neuronas motoras de la médula espinal. También tenemos la segunda estructura, que es el bulbo raquídeo, que es la parte más estrecha y caudal del troncoencéfalo, que contiene los núcleos de los pares craneales y da paso a neuronas vías nerviosas.
También tenemos como por último puente o protuberancia, que es una porción medial del tronco encéfalo y se sitúa entre la mitad del mesencéfalo y el bulbo raquídeo. Esta se encarga de regular las funciones sobre el control postural y los reflejos vestibulares. Tema del troncoencéfalo, tenemos los pares craneales, tenemos que somos 12 pares craneales muy fundamentales que emergen del troncoencéfalo. Tenemos primero el nervio olfatorio, que transmite impulsos olfativos y desde la nariz al cerebro. Tenemos como segundo nervio el óptico, que transmite información visual desde la retina al cerebro. Tercer nervio oculomotor, que controla la mayoría de los músculos del ojo. Cuarto nervio, el troclear, que controla el músculo oblicuo superior del ojo. Tenemos como quinto nervio el trigémino, que es el que se encarga de transmitir la sensibilidad de la cara y controla los músculos de la masticación. Tenemos como sexto nervio el abducen, que es el que controla el músculo recto lateral del ojo. Tenemos el nervio facial, que es el que se encarga de controlar los músculos de la expresión facial y transmite el gesto de los ductos de los gestos anteriores de la lengua. También tenemos el nervio vestibulococlear, que es el que se encarga de transmitir información auditiva y del equilibrio. También tenemos el nervio glosofaringeo, que es el que se encarga de transmitir la sensibilidad de la faringe y el gusto de la parte posterior de la lengua. También tenemos como nervio el nervio vago, que es el que se encarga de inervar los órganos torácicos y abdominales. También controla la deglución y el habla. También tenemos el nervio accesorio, que es el que se encarga de controlar los músculos esternocleidomastoideo y el trapecio. También por último tenemos el nervio hipogloso, que es el que se encarga de los músculos de la lengua. Quinto tema, dimos el diencéfalo y sus estructuras. Tenemos como primer tema el tálamo, que es un centro regulador y controlador de potenciales de acción, y que este tiene 4 núcleos muy importantes, que es el núcleo anterior, que es el que está conectado con el que manda información sobre el tálamo y también el sistema límbico. Tenemos el núcleo medial, que es el que está conectado con directamente con la corteza prefrontal, y tenemos el núcleo lateral, que es el que se encarga de las áreas sensoriales hacia el occipital, parietal y temporal. También tenemos como un núcleo intralaminar, que es el que se encarga más que todo entre los ganglios basales, el cerebelo, la coordinación de respuestas motoras. También tenemos el hipotálamo, que tiene conexiones con el tálamo y la hipófisis. Este evalúa los potenciales de acción y hormonas que necesita y lo manda a la hipófisis. Tenemos que la hipófisis se divide en dos. En la anterior, que es la que se encarga de varias funciones, que tenemos la prolactina, que es la producción de leche, la gonadotropina, que es la estructura hormonal de la alimentación, la somatrófico, que es el crecimiento de los huesos, y la adrenocortotrófico, que es el hormona adrenal. También tenemos la hipófisis posterior, que es la oxitocina, que es la que se encarga del apego de como madre a hijo. También tenemos vasopresina, que es la que se encarga más que todo de la excreción de la persona, como la parte digestiva. Y tenemos como por último oxitocina, que es aquí hablamos de la parte sexual, la reproducción sexual, que se da entre los 5 y 8 años
para poder preparar el cuerpo, o sea, conducta sexual. Tenemos el epitálamo, que su función es sensorial, que acompaña el núcleo lateral y su función es gusto y olfato. Tenemos también los ganglios basales, que es el control inhibitorio de movimiento, tiene conexiones con la corteza prefrontal y tiene 3 núcleos: núcleo caudado, el putamen, lobo pálido, que hay interno y externo. También tenemos el núcleo accumbens, que es un sistema de recompensa del cerebro que está implicado en la regulación de los movimientos como el placer y la adicción. Todas estas estructuras son muy importantes para poder darse. El encéfalo, que incluye todos los hemisferios cerebrales con sus cavidades. Primero que nada vamos a comenzar con el lóbulo occipital, que es el centro de procesamiento del sistema visual de la percepción. Hablamos de circunvoluciones y de surcos. Primero que nada tenemos como surco lunado, que está ubicado en la parte posterior de la conectividad occipital, con forma arqueada, de orientación vertical, con cavidad dirigida hacia el polo occipital. También tenemos el surco occipital lateral, que está ubicado inmediatamente anterior del surco lunado y conociendamente con parte media. También está orientado en la parte occidental hacia el polo occipital. Divide la cara lateral del lóbulo occipital en una región superior y otra inferior. También tenemos lo que es el surco occipital transverso, en el cual él representa en la parte superior de la cara lateral del lóbulo occipital, formando a continuación del surco intraparietal, y dispone con una orientación horizontal hacia el polo occipital. También tenemos un surco occipital prepolar, que está ubicado por detrás del surco lunado, de orientación vertical, con forma arqueada, es el más corto y menos constante que los demás. Vamos a comenzar con los giros o circunvoluciones del lóbulo occipital. Tenemos giro occipital superior, que está ubicado enseguida por encima del surco occipital transverso y llega hasta el borde superior de la cara lateral del lóbulo occipital. También tenemos el giro occipital medio, que está situado entre el surco occipital transverso y el lateral y enfrente del surco lunar. También tenemos giro occipital inferior, que está ubicado inmediatamente por debajo del surco occipital lateral, y él dispone llegando hasta el borde inferior de la cara lateral del lóbulo occipital y se sitúa horizontalmente y se dirige hacia el lóbulo occipital. Del visual del lóbulo occipital es el área de procesamiento visual, como anteriormente lo había venido diciendo. Las áreas de Brodmann que se encargan ahí es el 17, el 18 y el 19, que se encuentran dentro del lóbulo occipital y forman la corteza visual. Ahí se encuentra la corteza visual primaria, la corteza de asociación visual, la secundaria visual, la tercera área y la cuarta área. Todas esas áreas son muy funcionales para nuestra visión. Otro hemisferio cerebral tenemos el lóbulo temporal, que es el que se encarga o gestiona el procesamiento de la información auditiva. Tenemos surcos y circunvoluciones también muy importantes. Primero vamos a comenzar con los surcos. Tenemos el surco temporal superior, que empieza cerca del polo temporal y transcurre hacia atrás, o sea, paralelo a la rama posterior del surco lateral, finalizando el lóbulo parietal. Tenemos otro surco llamado surco temporal inferior,
que es paralelo al surco temporal inferior. Este suele estar constituido por dos o más partes discontinuas. Vamos a comenzar con los giros. Tenemos 4 giros muy importantes en el giro del lóbulo temporal, que es giro temporal superior, que está ubicado entre el surco lateral y el surco temporal superior. Tenemos el giro temporal medio, que es asentado entre los surcos temporal superior e inferior. También tenemos el giro temporal inferior, que se localiza debajo del surco temporal inferior y limita con el surco occipital temporal. La funcionalidad auditiva en el lóbulo parietemporal contiene áreas corticales en la corteza temporal que procesan la audición, así como aspectos sensoriales como el lenguaje y la memoria. El giro temporal superior se encuentra en el área de Brodmann 22, que contiene el área auditiva de asociación. En esta también encontramos el área de Wernicke, que se encuentra en la parte posterior del giro temporal superior del hemisferio izquierdo, que esta área juega un papel muy importante en la comprensión del lenguaje, el escrito y el habla. Principal, también muy importante, tenemos el lóbulo parietal, que sus funciones principales son somatosensación y la integración sensomotora. Tiene surcos y circunvoluciones también muy importantes. Vamos a comenzar con los surcos, que es el surco postcentral, que es situado posterior a la circunvolución postcentral, es paralelo al surco central. Tenemos al surco intraparietal, que está ubicado perpendicularmente al surco postcentral, con el que puede estar unido. También tenemos giros o circunvoluciones del lóbulo parietal, que tenemos el giro postcentral, que está ubicado entre el surco central y el surco postcentral. También tenemos el lóbulo parietal superior, que está situado por encima del surco intraparietal. También tenemos el lóbulo parietal inferior, que está ubicado por debajo del surco intraparietal, en el que se encuentran dos circunvoluciones supramarginal, que se curva alrededor de la punta de la rama posterior del surco lateral, y la circunvolución angular, que se curva alrededor de la porción terminal y ascendente del surco temporal superior. La funcionalidad del lóbulo parietal es táctil. En este lóbulo tiene esa funcionalidad de la percepción de la sensibilidad, incluyendo el tacto, la temperatura y el dolor, así como la percepción avanzada de la información visual, auditiva. También participa en el cálculo y en el lenguaje, en el lado dominante, y en el procesamiento sensitivo visoespacial en el lado no dominante. El lóbulo que nos mencionan, que es la ínsula, que se encarga de la integración de la información sensitiva y autónoma y proveniente de las vísceras. Esta se divide en dos, en anterior y en posterior, separadas ambas partes por el surco insular central. La ínsula posterior se encuentra principalmente más inervada con las neuronas somatosensoriales, las cuales crean un mapa de la sensación de la posición relacionada con las diferentes áreas del cuerpo, y esta parte de la ínsula está ligada en el control de las vísceras y los órganos internos. También tenemos la ínsula anterior, que se presenta en la vinculación con el sistema límbico. Su funcionalidad es la integración emocional de las experiencias y la percepción como una sensación unitaria y global. El lóbulo frontal, que es el responsable de los procesos cognitivos complejos llamados funciones ejecutivas. También tenemos surcos
y circunvoluciones. En los surcos del lóbulo frontal tenemos el surco presental, que es más o menos paralelo al surco central. También tenemos el surco frontal superior, que comienza en la porción superior del surco precentral y se dirige anteriormente en el lóbulo frontal, es perpendicular a ella. También tenemos el surco frontal inferior, que a partir de la parte inferior del surco precentral corre hacia adelante y hacia abajo. Vamos a mencionar ahora los giros o circunvoluciones del lóbulo frontal. Tenemos al giro precentral, que está situado en el surco central y surco precentral, que es el área motora principal del cerebro, o sea, corteza motora, y ahí se encuentra esta circunvolución. Tenemos giro frontal superior, que se sitúa por encima del surco frontal superior. Tenemos giro frontal medio, que se sitúa entre el surco frontal superior e inferior. También tenemos surco frontal, giro frontal inferior, que está ubicado debajo del surco frontal inferior, y la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo, es el centro cortical de la palabra hablada. Aquí en este lóbulo frontal tenemos las funciones ejecutivas. Desde el punto de vista neurológico, el lóbulo frontal representa un sistema de planeación, regulación y control de los procesos psicológicos. También es el encargado de la coordinación y la selección de múltiples procesos y de las diversas opciones de las conductas y estrategias que cuenta el ser humano